El evento que hemos hecho hoy se ha titulado Voces y Poder, Mujeres por la Transformación Social en la Política en Palestina. La idea del evento ha sido conjugar, por un lado, la intervención de dos de las mujeres que han participado en el proyecto a través de la red de Mujeres Electas. ¿Qué es la mujer palestina? La mujer palestina es una mujer luchadora, fuerte, sabe cómo educar y criar a sus hijos. Yo llevo 10 años trabajando en mi municipalidad. Ellas nos han podido compartir sus vivencias como mujeres referentes en la política palestina, los retos y oportunidades y desafíos que se enfrentan cada día en ese papel que están llevando a cabo. Y esto es también fruto del cambio de la visión a la mujer como un actor capaz, y no es solo meramente una representación de una cuota pasiva. Y en la segunda mesa lo que hemos intentado es conjugar la innovación social y la transformación social con la tecnología. La innovación social es básicamente juntar alternativas nuevas, metodologías, formas novedosas, no tradicionales, para realizar cambios sociales. Para concienciar a las personas y para meternos de manera inmersiva también en estas experiencias. He visto que esto podría ser la solución para explicar los roles de género. Las dificultades de transmitir, aquí tenemos unas gafas. Así que utilizar la realidad virtual para que cualquiera que se ponga estas gafas pueda ver lo estresante que puede ser una mujer y encima tener que ir a trabajar, tener que... Ya lo sabíamos, pero una vez más nos lo están demostrando estos días aquí. Su capacidad de resiliencia, su sororidad, su compromiso comunitario, su capacidad de dar respuesta cotidiana a las necesidades de manera estratégica a largo plazo, y encontrarnos a lideresas, alcaldesas, concejalas, pues ha sido como muy gratificante. Poder realmente reflexionar y pensar de una forma productiva en la cuestión palestina. Y muchas gracias.